Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Bienvenidos una vez más a este espacio Sábados de Esperanza. Cada vez que cada uno de nosotros nos ponemos en marcha para aportar nuestro granito de arena en la producción de este programa, damos gracias a Dios porque sabemos que nos encontraremos, nos reuniremos, así sea virtualmente, para adorar. Es importante que sigamos compartiendo el link de este programa con las personas que lo necesitan. De seguro, alguien encontrará alivio en alguna de las palabras que encuentre en este espacio. Damos gracias, muchísimas gracias a Dios por las herramientas tecnológicas como lo es YouTube en el canal de comunicaciones UBOC y la red de emisoras Hub Radio Venezuela. Hoy, la Iglesia Adventista en la Unión Venezolana Occidental se engalana, pues Ministerio de la Mujer toma todos los espacios para hacer todas las actividades que corresponden a este ministerio y llevar a cada una de las personas el mensaje de que Dios les ama, especialmente a las mujeres, de que son escogidas, de que son amadas y de que son la niña de los ojos de Dios. Hoy comenzaremos con mucho entusiasmo y también con una oración, agradeciendo a Dios por cada una de sus bendiciones y pidiendo la compañía. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias por cada una de las labores que realizan las damas de nuestra iglesia, de manera especial por las labores que realizan en silencio, en los hogares y también en cada uno de los sitios donde las has enviado a trabajar. Permite que ellas puedan seguirte alabando, que puedan seguirte adorando y que junto con nosotros disfrutemos del programa del día de hoy. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios tomó un ave que no podía volar, sus alas vendó y luego su vuelo vio tomar. Y si cuida así de las aves, en él puedo confiar. Hija suya soy y sé que en su amor me guardará. Confío en Cristo. Confío en Cristo,
su amor de mí Él alejó. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. A veces yo sentí que no escuchaba mi voz, pero de Él me aferré y en sus promesas yo confié. Mis deseos y los suyos diferentes serán, pero su voluntad siempre busca mi bienestar. Confío en Cristo, confío en Cristo, nunca su amor de mí Él alejó. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. Como adventistas del séptimo día, conocemos todas las referencias simbológicas que hace la Biblia acerca del santuario. Esta semana estuvimos estudiando el santuario en el Nuevo Pacto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo se aplica a todo lo que hemos aprendido? Esta semana estuvimos repasando, estuvimos compartiendo y hoy es el momento de que todos en armonía podamos compartir una vez más acerca de esto. Escuchemos el repaso de la lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana convocaron una reunión financiera con papá. Papá, le informamos que los objetivos financieros para nuestro proyecto han sido alcanzados. Contamos con los recursos suficientes para las entradas al parque. ¡Excelente! Ahora quiero que escuchen algo muy importante que quiero decirles acerca del pacto que hicimos. Papá les explicó que ese pacto familiar que él hizo con ellos para que pudieran regresar al parque del paseo que arruinaron se asemeja en algunos aspectos al pacto
eterno de Dios. Les pidió que así como habían cumplido fielmente con su parte del acuerdo, se esforzaran también por ser fieles a Dios, pues con Dios ya no se trata de la ida a un parque, sino de la ida a la patria celestial. Así como el padre de nuestra historia usó el acuerdo con sus hijos como un elemento didáctico para enseñarles una verdad más profunda a los niños, Dios, el verdadero maestro de la didáctica, usó durante toda la época del Antiguo Testamento un elemento didáctico para enseñarles a sus hijos en qué consiste el verdadero pacto. Ese elemento didáctico tiene nombre propio: el santuario. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 11, el Santuario del Nuevo Pacto. En el santuario terrenal, cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados, pero ese ritual practicado durante siglos no era otra cosa que un símbolo del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de la muerte de Jesús, a eso de las 3 de la tarde, justo en el momento en que el sacerdote estaba a punto de degollar al Cordero del Holocausto, Jesús expiró. El Cordero se escapó y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así el cielo indicó la terminación del servicio en el santuario del antiguo pacto. El símbolo se había encontrado con la realidad y ahora, en el nuevo pacto, el escenario sería el santuario celestial. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué la muerte de Cristo le puso fin al santuario del antiguo pacto? En primer lugar, porque el santuario celestial supera al terrenal. Hay cosas que son tan grandes que sin ayuda resultan difíciles de entender. Por ejemplo, el sistema solar. Pero si usamos elementos didácticos, lo comprendemos más fácilmente. En el caso del sistema solar, podemos ir al planetario. ¡Qué buena idea! Muy bien. En el planetario encontramos réplicas a menor escala que nos permiten comprender cómo es y cómo funciona nuestro sistema solar. Ahora escuchen, Dios instruyó a Moisés para que hiciera algo mucho más fascinante que un planetario, una réplica a menor escala del santuario celestial. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto un santuario con todos sus utensilios, le dijo: Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El libro de Hebreos afirma que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, una réplica a menor escala del modelo mostrado a Moisés, que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los judíos siempre se sintieron orgullosos de su santuario a lo largo de la historia, y no es para menos. El templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel y finalmente el templo de Herodes fueron edificaciones maravillosas, pero indudablemente nunca podrían superar al verdadero santuario celestial a donde entró Cristo para consumar nuestra salvación. El santuario del nuevo pacto es superior al del antiguo pacto. En segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo supera al de un cordero. En el santuario terrenal se trataba el problema del pecado y la sangre era protagonista. Para entenderlo, debemos repasar lo que se hacía en ese lugar. Allí había 3 escenarios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre él y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, en el antiguo pacto, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Pero como hemos dicho, esto no era más que una especie de elemento didáctico que apuntaba hacia la verdadera ruta del perdón, la del nuevo pacto. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24? Que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso Juan el Bautista le llamó Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto.
Después de sufrir la cruz y ser sepultado, Jesús resucitó, ascendió y adivinen a dónde entró. ¡Al santuario celestial! Así es, el libro de Hebreos lo dice. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Lo notan? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial. El Cordero era solo un símbolo, un elemento didáctico, pero un animal no puede darnos perdón, ni mucho menos resolver el problema del pecado. En cambio, Jesús sí. Por eso el sacrificio de Cristo supera el sacrificio de cualquier otro animal. La tía Elena así lo confirma. Podéis decir, sé que soy pecador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación. Pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Y en tercer lugar, porque ahora tenemos al mejor sumo sacerdote. Cuando el animal moría, el pecador podía irse tranquilo, ya había sido perdonado. Sin embargo, el rito continuaba. El sacerdote todavía tenía que ministrar con la sangre del animal. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. El santuario terrenal era tan solo una sombra, una representación del verdadero santuario celestial. En el verdadero santuario, Jesús mismo presenta su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y en qué consiste el ministerio de Jesús en el cielo? Cierto, ¿qué es lo que hace exactamente? Básicamente, intercede ante Dios por nosotros. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único intercesor. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote. En el santuario terrenal, Dios ofrecía a sus hijos relación, perdón y salvación. Hoy, desde el santuario celestial, Dios nos ofrece relación, perdón y salvación. Exactamente lo mismo, solo que el del antiguo pacto era un elemento didáctico que apuntaba hacia Cristo. Y hoy, gracias a su sacrificio en la cruz, tenemos un mejor santuario, un mejor sacrificio y un mejor sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. La Iglesia Adventista en todo el mundo sigue trabajando y sigue haciendo esfuerzos por atender las necesidades de las personas a su alrededor. Desde Vietnam nos llega el relato misionero. Veamos qué es lo que hacen nuestros hermanos para atender las necesidades de las personas que se acercan a ellos. Disfrutemos. El dinero y la comida brotaron de los miembros de la comunidad cuando los adventistas se quedaron sin dinero para su programa de alimentos. Hace unos 7 años hubo una crisis financiera en mi ciudad y a una joven de mi iglesia se le ocurrió que debíamos hacer algo por los pobres y por lo menos darles comida. Así que comenzamos a preparar algo lindo para ellos. Y al principio solo lo hicimos para 50 personas. Dimos de nuestro dinero y preparamos alimentos sencillos, pero delicioso y saludable. Los miembros de la iglesia de Ho Chi Minh, Vietnam, trabajaron juntos para servir la comida casera a mucha gente, niños, estudiantes, jubilados y personas en busca de empleo.
Este primer almuerzo resultó tan bien que ahora la iglesia prepara más de 200 porciones cada jueves. En total, la comida costó apenas 4 millones de dólares vietnamitas o $180 americanos. El menú consiste en arroz, tofu, frijoles, sopa de calabaza, tomates y bananas. Una combinación perfecta para llenar un estómago vacío. Viene más y más gente, y cada semana llegan 200 personas para comer nuestra comida. A veces pensamos que deberíamos parar, porque si no tenemos suficiente dinero, tendremos un gran problema. Mantener este proyecto ha sido un desafío, puesto que invita a mucha gente. Los miembros de la iglesia lo ven como un sencillo acto de bondad hacia las personas que viven en esta enorme ciudad. Este programa se ha ganado el reconocimiento y el apoyo financiero de la comunidad. Los líderes de otras religiones e incluso tiendas y empresarios locales se han unido para que siga funcionando. Algunos vendedores de vegetales del mercado nos preguntan, ¿por qué compran tanto? Así que les contamos acerca de nuestro almuerzo y ellos dicen, ok, tomen esto, esta semana es gratis, hay semanas cuando no tenemos suficiente dinero. Y los vendedores nos dan arroz y vegetales gratis. Nunca hemos parado por no tener suficiente dinero. Las autoridades locales también han expresado su gratitud por el lindo trabajo y el impacto positivo que crea en la comunidad, pero quizás los más agradecidos son quienes vienen a comer. Una tarde yo pasaba por este edificio y vi el anuncio del programa de comida solidaria. Por eso llegué aquí. Debido a este programa, siento que Dios me ama, que Dios me cuida. Además de la comida, todos son invitados a asistir a los programas de la iglesia. 3 personas han aceptado a Cristo en su corazón. No esperen a tener todo el dinero. No esperen a tener todas las instalaciones. Hagan lo que puedan con los medios que tengan. Piensen en algo que esté a su alcance. Todos ustedes pueden hacer algo. Y realmente hay muchos programas que se pueden hacer sin dinero. Así que escojan lo que puedan hacer. Y estoy seguro de que cuando lo hagan, Dios los bendecirá y la gente los apoyará. Todavía hay mucho por hacer en Vietnam. Y queremos que usted sea parte de esta inmensa obra por medio de la oración. Por favor, ore por la iglesia de Vietnam y por este magnífico proyecto. Que estos hermanos sigan sirviendo al pueblo de Vietnam para que conozcan más acerca de la bendita esperanza. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado.
Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hola hermanas, hola hermanos de Interamérica. Hemos llegado prácticamente a la mitad del año, ¿se dieron cuenta? Y como ya es una tradición, cada segundo sábado del mes de junio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo dedica un día especial para enfatizar el ministerio de las damas en la Iglesia. Pueden pensar en algunas mujeres de la Biblia que se dejaron llevar por el Espíritu Santo para hacer una diferencia en el liderazgo, el ministerio y el servicio a Dios. Quizá tengas en tu mente nombres como Débora, quien escuchó la voz del Señor y actuó para liberar a Israel. Elena de White la describe como una mujer piadosa e ilustre. ¿Y qué tal Ruth, que migró a otro país, soportó pérdidas y a pesar del dolor y la circunstancia, cuidó de su suegra y decidió entregarse a la voluntad de Dios? Las historias de la reina Esther, Ana, Rahab y María, muchas otras, han quedado registradas en la Biblia debido a su obediencia, paciencia, humildad, lealtad, dedicación, pero sobre todo a su fidelidad a Dios a la hora de involucrarse en planes que hicieron una diferencia en su época y que hoy quedan como inspiración y motivación para nosotros también. De la misma forma, como tenemos días de énfasis para motivar a los niños, a los ancianos de iglesia, a los pastores, jóvenes y otros ministerios, pero sobre todo para darles herramientas y recursos para responder al llamado de predicar de Jesús, hoy la iglesia reconoce a mujeres que, como las de aquella época también, son leales, dedicadas y fieles al Señor, involucrándose en apoyar a nuestros creyentes a crecer en la fe, es decir, educando. También ayudando a las necesidades en cualquier lugar, sirviendo y sobre todo predicando para llevar el amor de Dios a toda cultura, raza y persona en cualquier idioma, evangelizando. Celebremos todos esta iniciativa y participemos también del llamado de ir a donde quiera que Dios nos llame. Feliz sábado, hermanas y hermanos. Hace mucho, pero mucho tiempo, Dios se encontraba muy triste porque la maldad de todo el mundo era muy grande. Dios había decidido destruir toda la tierra, a los seres humanos y a todos los animales. Pero entonces apareció Noé, el único hombre bueno, sincero y que amaba a Dios. Un día Dios le dijo: Noé, el mundo está lleno de violencia y de maldad. Por esto he decidido destruirlo. Vendrán lluvias muy fuertes que inundarán todo el lugar.
Pero tú debes construir un arca de madera para salvar a tu familia y a los animales que hay en la tierra. Debes entrar tú, tu esposa y tus hijos. Además, debes tomar una pareja de cada especie animal para que vivan durante el diluvio. No olvides llevar suficiente comida para todos. Entonces Noé, sin hacer preguntas, le dijo a Dios: así lo haré. Y se puso a trabajar de inmediato en la construcción del arca exactamente como Dios le había dicho. Los amigos de Noé se empezaron a burlar, pues decían que estaba loco por hacer un barco gigante en medio del desierto, sabiendo que nunca iba a llover tan fuerte como para inundar la tierra. A pesar de esto, Noé terminó de construir el arca y Dios le dijo: se acabó el tiempo y pronto empezará a llover. Entra ahora el arca. Noé obedeció como siempre lo hacía, y entrando todos al arca se cerró la puerta. Pasaron muchos días en los que la lluvia nunca dejó de caer, y poco a poco la tierra se volvió un gran océano sin ningún lugar donde poder caminar. Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Ananías y Zafira, quienes se negaron a poner a Dios en primer lugar? Ananías y Zafira querían poner a Dios en primer lugar, creían en Jesús y caminaban entre los que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero les resultó difícil cumplir las promesas que le habían hecho a Dios. Habían prometido donar el 100% de los fondos recibidos por la venta de su terreno. Fue una ofrenda generosa más allá de lo que Dios había pedido. Quizás al principio estaban emocionados de hacer tal promesa. Probablemente se sintieron presionados al ver tanta gente vendiendo todos sus bienes y donando todo a los discípulos. Sin embargo, cuando Ananías y Zafira recibieron el dinero en sus manos, la codicia se apoderó de ellos. Empezaron a imaginarse todo lo que podrían comprar con ese dinero. Y si no tuvieran los recursos para una emergencia, no confiaban en Dios como su proveedor y mantenedor. Confiaron en el dinero y lo convirtieron en un ídolo. Fue entonces cuando decidieron decirle a la iglesia que habían recibido menos de lo que esperaban. Al final de ese día, Ananías y Zafira terminaron muertos y enterrados. ¿Por qué Dios los trató con tanta dureza? ¿Era el dinero razón suficiente para acabar con sus vidas? Como saben, Dios valora la honestidad y la integridad en todas las áreas de la vida. No es diferente con nuestros diezmos. Aunque Dios espera que, además del diezmo, ofrezcamos las ofrendas regulares por su causa, Él no establece la proporción de nuestros ingresos que debemos dedicarle regularmente. Puede ser igual, menos o más que el diezmo. Son totalmente libres de decidir este porcentaje, pero Dios espera que cumplamos con las promesas que hacemos. Puede que otras personas no conozcan el valor de nuestro pacto o nuestros ingresos, pero Dios lo sabe todo. Sin embargo, no permita que el miedo al fracaso le impida experimentar las bendiciones espirituales que provienen de las promesas hechas al Señor. Hacer votos relacionados con lo que Él espera que hagamos fortalecerá nuestro deseo de hacer su voluntad y nos llevará a descubrir dónde encontrar la fuerza para prosperar. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. En algunos casos, no hacer una promesa o no decidir firmemente seguir la voluntad de Dios puede llevarnos a oscilar entre el bien y el mal, abriendo espacio para el enemigo de Dios con graves consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando hemos fallado en el pasado? Siempre hay esperanzas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si pedimos, Él nos dará el poder para cumplir nuestras promesas. Puedes empezar de nuevo hoy. Ananías y Zafira se negaron a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para ellos y para quienes los rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de ellos nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados.
Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Siempre, a través de toda la historia, la Iglesia Adventista y los pioneros tuvieron muchas veces que tomar decisiones y desviarse del rumbo por el que iban. El capítulo de hoy de la serie Linaje se trata específicamente de eso, un cambio de rumbo. Whitby, Inglaterra, hoy día una ciudad costera. Sin embargo, la herencia espiritual de esta ciudad se remonta al siglo VII. En el año 656, la abadesa Hilda funda una abadía. En el año 663 se celebra aquí el Sínodo de Whitby entre los líderes de la Iglesia celta y los líderes de la Iglesia católica, en el que hubo una confrontación decisiva. Este sínodo establece las fechas para la Pascua que la Iglesia guarda hasta el día de hoy y propicia el establecimiento de la religión romana en otros lugares de Inglaterra. En ese momento, en esa parte de Inglaterra, la iglesia celta era la fe dominante, gracias al trabajo de Aidan, transmitido desde Iona. Estos hombres creían en la Biblia, guardaban el sábado como día santo y no reconocían la autoridad papal para gobernar en temas espirituales. Colman fue el sucesor de Finan, Finan el sucesor de Aidan, quien fue el primero en trabajar aquí en Inglaterra. Colman solo llevaba 3 años de ministerio cuando se convocó el concilio de Whitby. Habían algunas cosas en su contra. Primeramente, llevaba trabajando tan solo 3 años. En segundo lugar, su oponente Wilfrid estaba bien entrenado en los argumentos papales. Y en tercer lugar, la esposa del rey era católica. El punto principal del debate era cuándo establecer la fecha para la Pascua. Anteriormente al sínodo, Wilfrid había pasado 4 años en Roma, donde se había formado y quiso volver aquí a Northumbria, decidido a someter a la iglesia celta. Quería un debate abierto. Y el rey Osby le concede un foro abierto. Por un lado tenemos a Colman, los pastores escoceses y la abadesa Hilda, y del otro lado tenemos al rey, el príncipe, la reina y Wilfrid. Y el debate comenzó. Colman responde con habilidad a las interrogantes sobre la Pascua, pero Wilfrid argumenta la autoridad de Pedro en el papado y finalmente logra convencer al rey con sus argumentos. El rey y el pueblo deciden conformarse a la pretendida superioridad de la Pascua papal. Con esto la iglesia inglesa se une con el papado y alteran las doctrinas originales.
Poco después, Coleman se va a la isla de Iona e Inglaterra se sumerge durante 4 siglos en la oscuridad. Poco después, los vikingos daneses arrasan Inglaterra, trayendo con ellos un diluvio de paganismo. Aún así, la iglesia celta se mantiene fuerte en Escocia, en Gales e Irlanda, pero incluso en Inglaterra, seguidores de la verdad resistirán durante siglos. Las semillas plantadas por Aidan, Finan y Coleman no mueren. Cuando John Wycliffe comienza su gran revivamiento siglos más tarde, sus seguidores son considerados por algunos como aquellos que mantuvieron la doctrina de Aidan de generación en generación. Algo que aprendemos del sínodo de Whitby es que por más que la causa de Dios esté aparentemente perdida, debemos recordar que vivimos en medio de un gran conflicto. Se trata de la lucha entre la verdad y el mal. Como los versos de la canción Una sola vez para todo hombre y toda nación, el texto dice: por más que la causa del mal prospere, aún así esta verdad por sí sola es fuerte. A veces en nuestra vida o en nuestro trabajo puede parecer que la obra de Dios esté fragmentándose. Parece que la causa de Dios está sufriendo. Necesitamos recordar que estamos viviendo dentro de un gran conflicto. Hay una lucha entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo erróneo, entre Dios y Satanás. Si permanecemos en Cristo, si nos unimos a Dios, podemos estar siempre seguros que acabaremos en el lado correcto, aunque enfrentemos aparentes derrotas a lo largo del camino. Estamos sumamente complacidos de la persona que hoy nos dirigirá en la meditación. Gracias por estar con nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de la Mujer tomarán sus palabras como palabra de Dios. Bienvenida. Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Unión Venezolana Occidental. ¡Feliz sábado! ¡Qué alegría saludarlos desde acá de la Universidad de Montemorelos en México, Nuevo León! Me da muchísimo gusto saludarlos. Les envío un cariñoso saludo de parte de mis hijos, Rafael y Joan. Estamos contentos acá y agradecidos a Dios por sus bendiciones. Y hoy me encanta el programa que tiene la Iglesia Adventista. Hoy hacemos énfasis en el ministerio y el trabajo de las mujeres. El ministerio y el trabajo de la mujer en la causa de Dios. Por eso el tema de hoy es un tema muy bueno para toda la iglesia y se titula Ven a ver el Salvador del mundo. Y esa invitación la hace una mujer que he querido traer esta pieza. A ver, ¿qué piensan cuando ustedes ven esta pieza? Es un mini garrafoncito, ¿verdad? Para colocar agua. Lo utilizaban porque en la antigüedad se utilizaba y todavía hay familias que lo utilizan porque conserva el agua en una temperatura muy agradable y al mismo tiempo es higiénico, es fácil de lavar y bueno, cuando no tiene agua es liviano, ¿verdad? Esta pequeña tinaja que tengo acá. Hoy hablaremos de la mujer samaritana, claro que sí, y por eso he querido conseguir algo que lo pudiéramos relacionar con ese tema. Así que estoy contenta que podamos juntos abrir la palabra de Dios, abrir el Evangelio de Juan y encontrar allí una historia que está enmarcada en los relatos de la vida de Jesús, lo que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Y dentro de esos acontecimientos tan especiales para la humanidad estuvo el encuentro con esta mujer. Una mujer que dejó todo, dejó su cántaro allí. A ella no le importó nada. Lo dejó con agua, bueno, el agua tan indispensable, ¿verdad?, para vivir, pero ella quiso ir a predicar.
ir a mostrarle a los demás lo que Dios había hecho con ella. Ese es el milagro de la salvación. El reconocer que nosotros, aunque no servimos y solo sin Dios, pues no tenemos un gran valor, cuando Dios llega a nuestras vidas, nos sacia, nos da agua de vida, nos da ese pan de vida, nos da paz, nos da confianza, nos da esperanza. Es nuestro Dios, es el Dios en el que hemos creído, es el Dios en el que creyó la mujer samaritana. Y fíjense que su nombre no aparece registrado, no aparece Ana, María, Esther, Raquel. Es la mujer samaritana, sí. El nombre no quedó registrado en la Biblia, pero por sus obras, por lo que hizo, por su fe, por el testimonio, nosotros hoy, muchos años después, estamos hablando de la mujer samaritana. Y ese ejemplo no es solamente para las mujeres, es un ejemplo de una mujer para el mundo, es un ejemplo de una mujer para los niños, para los jóvenes, para los hombres, para toda la iglesia. Cómo nosotros debemos priorizar, cómo nosotros debemos establecer qué va a ser de nuestras vidas una vez que conocemos la palabra de Dios, conocemos ese mensaje de esperanza. Y voy a compartir con ustedes en este momento la presentación para que allí podamos leer el Evangelio de Juan. Usted también puede abrir su Biblia y encontrarlo allí. Ven a ver al Salvador del mundo, así se titula este tema. Y allí en el libro, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 28 al 30 y luego 39 al 42, miren lo que encontramos. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le hizo saber que la conocía, le hizo saber que le importaba, le hizo saber quién era ella, y ella iba a buscar el agua a una hora en la que no era muy común estar en ese lugar, porque no quería hablar con la gente ni que estuvieran sabiendo de su vida. Ya estaba cansada de que supieran de su vida y hablaran mal de ella. Pero este hombre le dijo todo lo que había hecho. ¿No sería este el Cristo? Y me gusta porque ella utiliza esa técnica de la pregunta, que es la misma técnica que ha usado Jesús a lo largo de todo su evangelismo cuando estuvo aquí en la tierra. Preguntar. Cuando preguntamos, reflexionamos, damos tiempo para que las personas digan: oye, ¿por qué lo dices? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y entonces viene la oportunidad de hablar. Es que nada más en este versículo, ella nos da una clase de evangelismo. Ella no llega diciendo: quiero decirles esto, quiero decirles que hagan lo otro. Ella comienza haciendo una pregunta. Dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron, ella despierta la curiosidad, y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se queda con nosotros, lo conocemos. Alguien cuando se queda con nosotros, podemos compartir más tiempo. A veces cuando estamos con la gente que amamos, ni siquiera dormimos. Pasamos la noche despiertos, hablando, ¿verdad? Eso nos pasa cuando nos encontramos con la gente que amamos. Y ellos querían quedarse con Jesús. Y bueno, Jesús se quedó con ellos, permaneció con ellos 2 días. Y muchos más. El trabajo de Jesús, ese amor por el pueblo y esa semillita que sembró en la mujer samaritana y que ella inmediatamente la puso a trabajar, muchos, dice el versículo 41, muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste,
le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Qué bonitos versículos. Sabemos ese encuentro maravilloso. ¿Quieres agua que no te quite, que te quite esa sed para siempre, que pueda ser saciada? Yo te puedo dar esa agua. Él le prometió a ella lo que ella estaba buscando. La historia de la mujer junto al pozo nos muestra que para dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, hacen falta darnos cuenta de algo. Y esos 3 aspectos nos vamos a tocar hoy. En primer lugar, mis queridos, no necesitamos ser perfectos para nosotros llevar el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, no necesitamos saberlo todo. Y en tercer lugar, no necesitamos ir a tierras extrañas, a tierras lejanas para poder hacerlo. El yo iré lo puedes hacer donde estés. Entonces vamos a ver nuestro primero. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Para alcanzar al mundo con el Evangelio no necesitamos ser perfectos. El versículo 29 menciona, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Esta mujer no era perfecta. El hecho de que iba al pozo a sacar agua a una hora en la que no se encontraría con otras mujeres, nos dice que ella sabía que estaba muy lejos de ser perfecta. La declaración de Jesús acerca de su vida matrimonial revela que no estaba guardando perfectamente la ley. Pero la mayor evidencia de que había algo que faltaba en su corazón era el grito, ese grito de su alma sedienta. Era algo más allá de la cantidad de esposos que había tenido. Era esa hambre que ella tenía, espiritual, de encontrarse con su Salvador. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo acá para sacarla. Versículo 15. Ella quedó impactada porque Jesús sabía cómo era la vida de ella. La mujer samaritana estaba viviendo en pecado. La culpa oprimía su corazón. La conciencia constreñía su mente. Las miradas prejuiciadas herían su alma. Ir al pozo cuando otros estaban ahí era más que una experiencia vergonzosa. Ella se sentía humillada cada vez que iba al pozo a sacar agua, cada vez que la veían las vecinas, cada vez que sentía o escuchaba que murmuraban de ella. Día tras día sentía que su existencia no tenía sentido. Qué terrible. Qué terrible. Y hay mucha gente así, hermanos. Hay mucha gente que piensa que su vida no tiene sentido. Hay mucha gente que se pregunta por qué estoy viviendo, por qué nací, por qué estoy aquí, qué hago aquí, qué hago con mi vida. Así se sentía la mujer junto al pozo. Se sentía triste. Hacía las labores del día. Era una mujer que, como vemos, trabajaba. Supongo yo que su casa estaría arreglada, haría tantas cosas, pero su corazón estaba vacío. Era una mujer triste, tenía sed de amor, necesitaba paz. Necesitaba libertad, necesitaba tener una vida gozosa. Así que, mis queridos, el ejemplo de la mujer samaritana nos enseña que para alcanzar al mundo con el Evangelio no necesitamos ser perfectos. ¿Sí? Esa es la número 1. Número 2, para alcanzar al mundo con el Evangelio no necesitamos saberlo todo. No necesitamos saber todo, ni siquiera acerca de Jesús. Ay, es que no me he leído los 4 evangelios, el Apocalipsis, el Antiguo, el Nuevo Testamento, no me sé todo. Lo único que necesitamos es hacer que los demás conozcan a Jesús. Si tú que me estás escuchando hoy, estás llegando a nuestra iglesia y bienvenido porque tienes poco tiempo en la iglesia, estás recién bautizado o recién bautizada, tú puedes también decir, yo quiero ir a predicar. Porque si tú conoces del amor de Dios, tú puedes llegar a ser como la mujer samaritana. Y si tienes también muchos años en la iglesia, pero no has
conocido, quizá alguna parte que te entra duda, que te entra inseguridad porque no dominas algún texto o no eres muy diestro para hablar en público, lo más importante es que tú tengas el deseo de hacerlo. Lo más importante es que tú hayas tenido esa experiencia y la puedas contar con los demás. ¿Cuál experiencia? La experiencia del encuentro con Jesús, que es una experiencia única. Para alcanzar al mundo no necesitamos saberlo todo. La mujer samaritana no sabía todo en cuanto a religión. Acababa de conocer a este rabí y tenía algunas preguntas en cuanto a la Biblia. Estaba confusa, sí. Tenía alguna confusión en cuanto a cómo era que se debía adorar a Dios. Cómo era la forma correcta de adorarle. Y aunque ella esperaba la venida de ese Mesías, ella sabía que en algún momento iba a venir, pues parece que la encontró y no estaba preparada para ello. Ella dijo, bueno, sé que viene el Mesías, en el versículo 25, al que llaman el Cristo, y cuando venga, Él nos va a explicar todas estas cosas. Eso significa, bueno, pues no las conozco todas, pero ¿qué pasó cuando ella se encuentra con Jesús? Quiero contárselo a todos. Vive, es el Mesías, es el Salvador, es el Cristo, es a quien estamos esperando. Entonces, recuerden, no necesitamos saberlo todo, no necesitamos tener un cargo alto en la iglesia, no necesitamos manejar tanta información, mis queridos. Necesitamos solamente tener esa experiencia con Jesús, conocerlo, amarlo, y con esto nosotros, sabiendo que no somos perfectos, podemos decir, yo iré. Ven a conocer a Jesús, ven para que tengas la misma experiencia que yo tuve. En tercer lugar, no necesitamos ir muy lejos. Ya sabemos que no necesitamos ser perfectos ni conocerlo todo, pero no necesitamos ir muy lejos para alcanzar con el Evangelio a nuestro mundo. Tenemos que permitirle a Jesús que use nuestra vida transformada para transformar la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros vecinos. Solamente eso va a pasar cuando nosotros se lo permitamos. Dice el versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. El impacto del mensaje y la presencia de Jesús hicieron que esta mujer dejara su carga a sus pies. No solamente dejó el cántaro allí, sino su carga. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado nuestras cargas a los pies de Jesús? Para poder ir a predicar necesitamos estar livianos y no vamos a cargar un peso. Entonces, pongamos esos pesares, esas tristezas, esas cargas, mis queridos hermanos, esas aflicciones. Nosotros tenemos que dejarles las cargas a Jesús para poder estar ligeritos, livianos y llevar las buenas nuevas a los demás. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Dejó las cargas a los pies de Jesús, dejó allí su tinaja, ¿verdad? Para ir a predicar la palabra de Dios. Ella, cuando estableció ese momento y regresó a su casa, yo les quiero hacer una pregunta hoy. ¿Ustedes creen que ella tenía miedo? ¿Ustedes creen que ella andaba, ay, qué miedo por lo que yo acabo de pasar? Pues déjenme decirle que no. No, ella estaba gozosa, estaba feliz. ¿Y saben por qué pienso que estaba muy feliz? Porque su cara era diferente, sus palabras eran diferentes, su caminar era diferente. Cuando nosotros estamos conectados con Jesús, cuando nosotros vivimos esa experiencia todos los días de ese encuentro con Jesús, las personas quieren ser como nosotros, quieren saber qué te pasa, por qué estás así. Ayer andabas lamentándote y hoy estás feliz. Ayer no querías ver a nadie y hoy quieres vernos a todos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Es la maravillosa experiencia del milagro de la salvación. Así que para que nosotros podamos alcanzar a Jesús, debemos recordar, no necesariamente vamos a ser perfectos, no tenemos que conocer todo, ni ir muy lejos. Donde estemos, podemos predicar a nuestra familia, a nuestros vecinos. Pero ¿cómo vamos a ir? Oye, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a hacer para ir? Pues aquí también tengo
unas recomendaciones que nosotros, como fieles creyentes, como fieles evangelistas, vamos a tomar en cuenta a partir de hoy. Y la primera es que nosotros debemos establecer prioridades. Asimismo, dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo. Sí, el ministerio es más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida. El ministerio será parte de cualquier otra cosa en nuestra vida. Lo voy a leer otra vez. Dice, si el ministerio es más importante que cualquier otra cosa en nuestra vida, el ministerio será parte de cualquier otra cosa en nuestra vida. Me encanta, parece así como un juego de palabras. Pero si lo más importante para nosotros es el ministerio, entonces en todo lo que hagamos va a estar presente el ministerio. Así es. Entonces nosotros dejaremos aquello que quizás tenemos en primer lugar y que pensamos que nos va a llenar. Ella pensaba que esto iba a aliviar su sed. Y no era esto, era Cristo mismo. Así que quizás nosotros estamos entretenidos con algo que nos impide salir corriendo y poner las cargas a los pies de Jesús. Necesitamos establecer prioridades, mis queridos. Hoy, en este momento de la historia, que hemos reflexionado con las situaciones que ha vivido el mundo, nos damos cuenta que la vida es hoy. Nos damos cuenta que hoy estamos y mañana no sabemos. Establezcamos prioridades. Nacimos con un propósito. Y todos los que me están escuchando hoy necesitan saber que el propósito por el que tú naciste va más allá de tener un título, un trabajo y una familia. El propósito por el que tú naciste es para que tú puedas predicar, para que tú puedas llevar este mensaje de salvación a otros. Y lo puedes hacer trabajando, lo puedes hacer teniendo tu familia, pero no olvides que para eso nosotros nacemos. Es muy importante que el ministerio sea lo más importante para que forme parte de nuestras vidas. Saben que la mujer samaritana no predicó un sermón, no se paró en una plaza y se puso a predicar. Ella lo que presentó fue un argumento, y el argumento de ella fue, me ha dicho todo lo que he hecho. Eso fue convincente para la mujer samaritana. No hay forma, mis queridos, no hay forma de negar el poder de una vida tocada por la gracia de Cristo. Si tu vida ha sido tocada, si tu vida ha sido transformada por el poder de Dios, tú necesitas conocer esa verdad. Necesitas permitirle a la gente que vea la diferencia que Cristo hace en tu vida. No te quedes solamente con esa bendición, con esa alegría, con tu familia allí en cuatro paredes. Tienes que hacerlo saber a los demás, a tus vecinos. Las personas necesitan saber que Jesús las acepta. Las personas necesitan saber que hay gracia para todos y que si Jesús nos aceptó a nosotros con la cantidad de errores que nosotros tenemos, también lo hará con ellos. Además, para alcanzar el mundo con el Evangelio, necesitamos dar nuestro testimonio. Cuando una persona es evangelizada, esa persona se convierte en evangelizadora. Dice el versículo 42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos. Ya, ellos tuvieron la oportunidad de estar con Jesús. Le dijeron a Jesús, queremos quedarnos contigo. Era el testimonio de la mujer samaritana los que lo había impresionado. Ella no dijo, acabo de tener la experiencia personal más increíble de mi vida. Acabo de ser transformada, quiero que vean la nueva persona que soy. No, ella no dijo eso. ¿Saben qué fue lo que dijo? Dijo, vengan a ver a este hombre. Ella les mostró a Jesús. Y ese es nuestro trabajo, mostrarle al mundo a Jesús. Vengan a verlo. Su testimonio despertó la curiosidad, pero el enfoque de la mujer samaritana era la persona de Jesús. El enfoque en nuestro evangelismo no somos nosotros. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo a Jesús. Nosotros debemos enfocar primero nosotros, ¿verdad? La atención en Jesús y hacer que los demás también lo puedan hacer.
esa palabra cuando la llevamos de esta forma, cuando mencionamos a Jesús en primer lugar, es la que tiene poder. Nosotros debemos vivir la palabra de Dios y de esta forma será el evangelio predicado de una forma espontánea, maravillosa. Dice el versículo 41, muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y ese acercamiento a Jesús fue gracias a esta mujer. Así que para alcanzar al mundo con el evangelio, necesitamos enfocar nuestra atención en Jesús. Muy bien, quiero ahora compartir con ustedes un texto que escribe la señora White en El deseado de todas las gentes. Y ya con esto estoy cerrando. Dice la palabra de Dios. La señora White inspirada, la inspira Dios para escribir esto en El deseado de todas las gentes. Esta mujer, refiriéndose a la mujer samaritana, representa la obra de una fe práctica en Cristo. Esta mujer representa, permítanme, es la anterior. Dice así, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz de sus compatriotas. Ay, qué lindo. A mí me encanta esta cita. Me encanta porque tiene mucho material. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. No se quedó solamente con esa bendición. Ella quiso compartirla con otros. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria las oportunidades que la mujer samaritana sí observó. Y eso solamente lo da Dios. El que nosotros veamos una oportunidad. Y nosotros sabemos que en nuestra iglesia hay mujeres así. Hay mujeres de oración. Hay mujeres que alimentan a los más necesitados. Hay mujeres que están pendientes de la ropa de aquellos que no tienen, de los zapaticos, aquellos que se le están rompiendo. Nuestras mujeres son mujeres nobles, mujeres que están pendientes de las necesidades de los demás. Esas son las mujeres que Dios necesita para este evangelio. Esas son las mujeres que llevan el amor de Jesús en sus acciones y representan ese amor de Jesús y con sus acciones pueden demostrar la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Y por medio de esas acciones ellas pueden decirle, si yo he sido salva, tú también. Así que yo sé que aquí me están escuchando también pastores, evangelistas, laicos. Quiero decirles que en la iglesia hay muchas mujeres samaritanas que seguramente tienen una visión que el Señor le ha mostrado y que ese lugar por el que ellas van a traer personas a los pies de Jesús. Estoy segura que es así. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Todos nacemos para ser misioneros. Todos nacemos para predicar. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Léanlo. Lean todo ese capítulo en El deseado de toda la gente. ¿Quieren saber cómo se representa en obras la fe? ¿Cómo se es práctico? Lean la historia de la mujer samaritana. Así que mis queridos, oremos.
Oremos para tener las oportunidades y el valor para responderle a Dios. He aquí, envíame a mí, yo iré a alcanzar al mundo con el mensaje bendito del Evangelio. Mi invitación en esta hora es que nosotros hemos sido llamados a predicar este Evangelio. No permitamos que nuestras imperfecciones, no permitamos que la falta de conocimiento, habilidades o las imposibilidades que cada uno de nosotros tenga, nos detengan. No permitamos que eso nos suceda, mis queridos. Coloquemos como prioridad en nuestras vidas, en nuestras agendas, en nuestros proyectos, en todos nuestros planes. Coloquemos la misión de predicar, la misión de testificar. Seamos con nuestras vidas un vivo recordatorio de Jesús. Que donde quiera que vayamos, las personas puedan ver reflejado el amor de Dios con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojitos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar el mundo con nuestro testimonio. Buen Padre Celestial, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en el Evangelio de Juan está registrada esta historia tan hermosa, una historia que nos invita desde nuestras vivencias, desde nuestra experiencia, desde lo que somos, imperfectos, llegar a ser misioneros, llegar a ser luz en la oscuridad, llegar a ser esa tinaja, Señor, que le pueda dar el agua que eres tú a todos los que están sedientos. Ayúdanos. Estamos orando niños, jóvenes, adultos. Somos mujeres y hombres que queremos colocar en primer lugar la misión de evangelizar. Gracias, Señor, porque aunque imperfectos tú nos usas, queremos rogarte que este mensaje lo podamos hacer parte de nuestras vidas a partir de ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos todo. Amén. La labor de cada una de las damas de la iglesia es importante. No en vano, el Señor, a quienes primero reveló la resurrección, fue a un grupo de mujeres. Ellas tuvieron la oportunidad de contarles a otros de primera mano que Jesús había resucitado. Mujer de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en cada uno de los sitios donde estás, ¿qué estás haciendo para predicar a Jesús? Un Jesús resucitado. Es momento de activarnos y es momento de involucrarnos en cada uno de los espacios que hay para poner las manos a la obra. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un sábado de esperanza. Les recordamos que el próximo sábado estaremos por acá. No habrá pérdida en el canal de YouTube Comunicaciones UBOC y a través de la red de emisoras Hope Radio Venezuela nos vas a encontrar para que podamos adorar juntos en comunión. Que tengas un bendecido resto de sábado y una feliz semana. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social.
Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.